Permítame que hagamos una pequeña oración y vamos a orar. Amén. Vamos a orar porque creo que, aunque ustedes estaban en los grupos de oración, permítame que yo también sea partícipe de esta bonita bendición que es la llave para abrir el día y el cerrojo de la noche, como nuestra hermana Donna tiene colocado ahí en su publicidad. Me gusta mucho Amén. esta. Vamos a orar, mis hermanos, allí donde están. Les invito a que inclinen sus rostros y podamos, cerrando nuestros ojos, las ventanas del alma, poder concentrarnos en el trono celestial donde está nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos abrir tu palabra en esta noche, no sin antes pedir la bendición de tu Espíritu, que cada uno de nosotros podamos ser refrigerados, llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, y que esta preciosa semilla lleve fruto, y esos frutos importantes de la obra del Espíritu Santo que son dignos de arrepentimiento. Te rogamos, Señor, que la meditación que hay en mi corazón y las palabras de mi boca te alaben en esta noche, y que todo lo que hagamos sea para servirte, Señor, sea en todos los sentidos, sea para la honra y gloria del Padre eterno. Bendice, Señor, de manera especial este momento, este programa, y donde quiera esté cada uno conectado, pueda sentir en esta noche el abrazo de Cristo Jesús. Gracias por tu sangre preciosa, por tu vida, muerte y resurrección, y por tu intercesión por cada uno de tus hijos. Perdona nuestras faltas y pecados, y ven, Señor, a estar presente en esta reunión, que es para ti que lo hacemos, y para ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Mis hermanos, qué bonito es poder conectar la palabra del Señor, no sin antes decirles que el único digno de alabanza, el Padre a través de Jesucristo, quien nos mostró el camino de regreso a casa, nos dice en su palabra, este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el capítulo Hechos 4, versículo 2 se dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de esta tierra en la cual el Señor nos dé a cada uno la salvación. Y qué bonito es poder abrir la palabra de Dios y mirar en textos preciosos y promesas del Señor para ti, como no para mí, para mi familia, donde el Señor ahí en Isaías 41, textos que a mí me gustan mucho, ¿sabéis? Porque necesitamos cada día el impulso de la palabra y la firmeza en ella. Y Isaías 41, versículo 13, texto preferido tal vez por muchos de vosotros, y dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Y pensar en que el Señor es quien es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿verdad? Y aunque las montañas se muevan, aquellos que están firmes en la palabra de Dios podrán sostenerse firme ante los embates que el enemigo de Dios quiere cada día masificar, lograr destruir la fe que tú y yo sostenemos. Y la palabra en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Qué lindo es nuestro Dios, quien coloca toda, hablando un poquito hacia los versos argentinos, ¿verdad? Coloca toda la carne sobre el asador. Y realmente el Señor pone todo lo necesario para que tú y yo miremos que el Señor nunca nos ha defraudado, nunca nos ha dejado, y siempre habrán mil salidas, mil caminos, cuando el hombre no tiene ninguna, porque Dios es grande misericordia y grandes son sus riquezas. Filipenses 4, versículo 2, 19 dirá, en Dios pues, o Dios, o mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria, pero especialmente en Cristo Jesús. Con esto quiero, hermanos, darles un saludo y desde allí donde están conectados, decirles que el Dios en el que creemos es Dios poderoso, fuerte en batalla, abogado y juez de tu caso, pero para aquellos que le buscan de tarde y de mañana en oración y, como no, también en el ayuno de nuestra vida, en la entrega de aquellas cosas que tanto nos separan del Señor. Si pudiésemos darle esta noche a esta reflexión,
A este pequeño tema lo titularíamos Una noche con batracios. Y me llama la atención porque el batracio es ese intermedio, según la explicación que no es la nuestra, simplemente tomo este título, es la explicación o el medio entre los reptiles y los peces en la cadena evolutiva. Nosotros somos hombres y mujeres que creemos en la creación de Dios, pero esta palabra batracio se le da a aquellos animales que no se identifican ni en un grupo ni en el otro. Y en el libro que hoy nos compete estudiar, que es un libro precioso, el libro no del exilio, sino el libro de la partida, el éxodo, cuando el pueblo de Israel es sacado por mano poderosa de nuestro Señor y Salvador, en aquellos momentos cuando tantos años ellos habían pasado en la esclavitud no solamente física, sino también del pecado. Muchos de ellos habían perdido inclusive la fe en Dios. Algunos habían olvidado lo que Dios hasta ese momento había hecho por ellos, como fue con Abraham, con Jacob, con Isaac, las historias de Noé y todas esas historias maravillosas. El pueblo que Dios había sacado a ser cabeza se había convertido en cola. Y en su pecado, en su, digamos, apartarse de los mandamientos de Dios, en el buscar sus propios caminos, en el cavar cisternas rotas, comenzaron a alejarse tanto, hermanos, donde el Señor, no queriendo dejarlos, porque siempre este pueblo hasta ese momento había sido la niña de los ojos de Jesús y quien había colocado todo para ellos y con mano portentosa había abierto las puertas y los cerrojos, ahora el Señor que es caballero se hace a un lado y cuando la casa, cuando el hogar, cuando mi vida, saco de él al Dios poderoso, a la luz y dejo tinieblas, pues para el enemigo somos presa fácil. Y siempre lo he dicho, somos un sector, un campo, una finca, un pedazo de tierra llena de frutos muy poderosos, pero sin cerco. Y cuando no hay cerco, es tierra de nadie. Y entonces el enemigo aprovecha rápidamente para entrar y su trabajo es de matar, destruir, romper, nunca es de venir con nosotros a pasar el tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo y toda luz que abramos en nuestro corazón para él, pues será de destrucción. Pero poderoso es el Señor en aquellos que aunque caídos, dejan de lado y buscan de manera, no digo angustiosa, pero sí rápida y pronta al Señor. El Señor dice, buscadme y viviréis. Venid a mí y estemos a cuentas. Y no importa cómo esté tu vida, yo quiero que vengas a mí porque te mostraré la luz y habrá transformación porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Y este texto precioso, me gusta mucho, hermanos, cuando estudio como historia, desde niños nos enseñaban las plagas, tal vez de memoria, te sepas los sucesos y relatos, pero sabéis que hay cosas interesantes que cada hijo de Dios debe aprender y debe estar segura en él. El capítulo 8 del libro de Éxodo. Y mis hermanos, vamos a leer algunos versículos y nos vamos a centrar en un texto que para mí es maravilloso por la esencia que él contiene. Estamos estudiando la plaga de las ranas. El faraón había endurecido su corazón desde el mismo momento en que Moisés ya sin salida, yo hablo sin salida porque miles de pruebas pidió a Dios. Hablo de miles de pruebas en forma hiperbólica. Él le había dicho al Señor, Señor, ¿y cómo sé que yo tengo que ir? Primero el Señor aparece en aquella zarza y él curioso le llama la atención porque la zarza ardía pero no se consumía y esto produjo en él curiosidad. ¿Cómo así? Si esto es para que sea simplemente un fogonazo y se apague. ¿Cómo que sigue ardiendo? Pero allí la presencia de Dios llama a Moisés, le pide que por favor se ponga la reverencia que debemos de tener para el Señor cuando abrimos su palabra. Hermanos, yo creo que esto es un llamado para nosotros. A veces, ya cansados, estamos tumbados en la cama. Tal vez les arrulla la voz del predicador. Tal vez estamos haciendo los quehaceres, preparándolo de mañana, tal vez las cosas para los niños. No sé cuál sea el quehacer que tú tengas, pero saca este espacio, dedícalo al Señor, porque cuando abrimos la palabra del Señor, tu casa,
La presencia de los ángeles de Dios como del maligno se hacen presentes y buscarán toda manera de desviar el interés o el mensaje o la admonición que Dios tiene para ti y tiene para mí. El capítulo 8 dice, entonces Jehová dijo, estoy leyendo el versículo 1, a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese pueblo me pertenece, ya estuvo cautivo más de 400 años, ahora este pueblo me pertenece y necesito que adoren, que regresen a los principios que perdieron en el camino por todo el crecimiento de la semilla que se colocó, pero que creció todas esas ramas, todos esos espinos, y que en medio del camino sellaron a la planta que crecía en ellos. Y necesito arrancar, necesito limpiar mi pueblo para que este pueblo lleve el fruto, y ese fruto que siempre decimos digno de arrepentimiento. Pero Faraón, endurecido el corazón, ¿y quién es Dios? ¿Y quién, a ver, qué tiene para mí? Y entonces, aunque Moisés había dudado, recordáis que el Señor le dijo, hombre, ¿qué tienes en la mano? Tira la vara, y la vara se convirtió en serpiente. Ahí en la zarza, después de ver la zarza, la voz que hablaba de Dios, él toma la serpiente o la vara por la cola y huía de ella, pero luego la toma, se llena de valor y vuelve a ser su vara de siempre con la que iba a guiar a ese pueblo. Un símbolo del guiar al pueblo de Dios con vara. Pero la vara no es de dar por encima, sino de traer, de poder clamar, y esa vara que es recta, que es la regla de fe por donde debemos de caminar en el mensaje que Dios ha establecido. Y luego Moisés dice, Señor, pero y si sí, y si no, pues mete tu mano y métela debajo de la ruana de tu sayo, de tu poncho, no sé cómo le llamas. Y cuando la sacó estaba llena de lepra, volvió a meterla, salió limpia. Y cada vez más, cada vez siempre pedía señal, hasta que el Señor como que se enoja con Moisés y le dice, mira, ve que yo te abriré el camino, no te preocupes. Y Moisés decide ir, tal vez a regañadientes, no es fácil cuando el Señor nos pide una misión. Todos diremos, irán contentos, pero realmente la palabra de Dios dice, irán andando y llorando. Los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo, trayendo las gavillas. Pero no vamos a traer nada si no sembramos nada. Y el Señor hoy nos pide ser obedientes a su palabra. Yo creo que estos hombres, aún en el miedo, en el temor, en el yo no sé hablar, en el yo no estoy preparado, el Señor te llama porque hay una misión y cada vez será fuerte, y lo que no hacemos en verano tendremos que hacerlo en el peor de los inviernos. Hermanos, y así van transcurriendo cosas hasta que aparece algo especial. En el versículo 6 de este capítulo 8 hay un texto que dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, después de haberse convertido en sangre, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, está la clave. ¿Sabéis que eran animales o son animales bastante, algunos le tienen miedo a las ratas, a las arañas, a las mariposas, cada uno tendrá miedo a algo de la fauna. Yo realmente a las serpientes siento no miedo, sino el pavor, y cada que veo, lastimosamente éramos un poco, si veíamos alguna y trabajábamos en el campo con el machete o con la azada, nosotros íbamos a la cabeza, no lo pensábamos. Es como que había esa enemistad que el Señor puso en algún momento. No era un animalito para dejar volar, porque más tarde podía convertirse debajo de una rama seca, tal vez parecido a la serpiente, o tal vez tomo recolectando el café o limpiando a mano las plantas, quitándole la hierba, pues podías encontrarte una de estas. Así que tú no perdonabas en el campo a ningún reptil de esta clase. Pero en este caso lo que se presenta son las ranas. Y les digo que un poco travieso, de pequeño vivíamos en una ciudad en Colombia, la ciudad de Pasto, tierra fría allí, y estudiábamos y teníamos un campo muy grande de hierba verde donde jugábamos, era nuestro patio de descanso, de recreo, y consistía nuestro juego todos los días, estando en la primaria, de recolectar pequeñas ranas, y nos íbamos por el borde de la pared y del pasto y parecíamos excavando ahí hasta que encontramos esos sapitos, esas ranas pequeñitas, y nuestro concurso era ponerlas en línea recta, en una caja de cartón, y nos jugábamos tal vez las 11, las medias 9, el bocadillo que el otro llevaba, la merienda. Así que si tu rana ganaba, pues tenías doble merienda, pero si tu rana perdía,
pues te la tenías que llevar para la casa y aquella ranita a veces sonaba el timbre y por correr y tener una rana con qué concursar, una rana ganadora, la colocábamos dentro de los bolsillos de nuestro pantalón. Y mi madre pasaba los días y, bueno, se amontonaba la ropa para lavar y ya olía que la ropa nuestra olía horrible. Olía, estaba descompuesto aquel animal dentro del pantalón y para nosotros era un juego, pero hermanos, ver miles de ranas, yo me las imagino en Egipto tan grandes o tan pequeñas. Hay ranas en el Centroamérica. Tuve la oportunidad de estar en medio de Centroamérica, allí especialmente en Costa Rica, y visitamos un parque donde hay ranas de colores y nos decían, no las toques, son venenosas, son peligrosas, muy bonitas de admirar, rojas, amarillas, azules, de la naturaleza que Dios ha creado bonita, ¿no? Pero que cuando se sale y el pecado llega a la tierra, pues todo se descompone. Donde el león comía hierba, se come ahora al ciervo y al cordero. Así que el hombre que debía estar encima de la naturaleza o por encima de ella tendría que gobernar y se le daba esa inteligencia para hacerlo, pierde. Ahora tal vez le corremos a la serpiente o a la rana. En esta ocasión, Faraón ve aquella plaga y el asunto de ello es que dice que, y los hechiceros hicieron lo mismo. No solamente las serpientes, sino que los hechiceros fueron capaces de replicar la plaga. Y aparte de la plaga de ranas que el Señor había enviado, ahora los hechiceros también traen las suyas. Era tanto el desespero, porque la palabra de Dios dice que habían ranas por toda la casa. Imagínate tú, a oscuras, te vas a meter debajo de tu manta y lo primero que tocas con tus pies, con tus manos son ranas. Imagínate, tal vez esta noche no puedas dormir, pero quiero que lleves eso a tu imaginación. No vas a tomar la olla para hacer el almuerzo, el desayuno, para calentar la leche y está llena de ranas. Y vas a abrir el grifo y te sale la pata de una rana y abres la ducha y por el baño y por todo lado hay ranas. Debe ser desesperante. Eran tanto este animalero que tal vez de noche podías pisar y comenzaban a ver muchos de estos animales que morían y el hedor en la ciudad era fuerte. Faraón, cansado de esta situación, dice él que llama a entonces Faraón, versículo 8, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo. Y es entonces que dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Me llama la atención porque muchos de los hombres que nos rodean, yo, hermanos, he hecho oraciones por amor, oraciones por mis hermanos, oraciones por enfermedad, pero hay tanta gente que a veces nos pide orar. Hermano, ore al Señor por mi enfermedad. Hemos hecho ungimientos donde hay compromisos del que está casi para irse de esta tierra, para con Dios, y se recupera y se levanta. Pero cuando se levanta, vuelve a servir a sus dioses y se olvida del Dios que le dio la vida. Y Faraón funcionaba de esta manera. Mientras la plaga le acosaba, pedía oración. Y esta me llama la atención, hermanos, por la actitud que Moisés tiene. Y la actitud que Moisés tiene, si ustedes leen entre líneas, dice, Faraón llamó a Moisés y le dijo, ora a Jehová. Imaginaros, el profano, el rey aquel duro de corazón, pide oración. Hermanos, no todo el que te pide oración quiere seguir a Dios. Y esto no quiere decir que no oremos. Oremos y dejémosle en las manos de Dios. Hay personas que se pueden acercar a ti y te dicen, hermano, ore por mi relación, es que tengo problemas en mi hogar. Te hablan de hogar. Y cuando vas a ver, pues él está viviendo 10 años en unión libre con aquella persona. Y quiere que oremos por algo que ya viene desde algo que le conocemos como, no digo adulterio, pero una fornicación de un hogar que no está cimentado como Dios ha pedido, que no hay una bendición del cielo, que es un lecho con mancilla, como dice la palabra del Señor. Pero ore por mi hogar, ore por mis hijos. Queremos sembrar. Yo acá atrás en mi espalda tengo una planta. Si mi esposa la hubiese sembrado con el cogollo para abajo, pues difícilmente se había levantado la planta que ahora está bonita, verde, ¿verdad? No tendría el color que tiene la savia. Las plantas hay que ponerlas en orden. No oremos para perfumar estiércol, oremos para que el Señor sea glorificado, porque realmente no es bajar a Dios del cielo, sino subir delante de su presencia. Y cuando estamos delante de su presencia, Moisés nos dice que quitó sus sandalias. ¿Qué tenemos que quitar hoy de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está cortando la relación con Dios? Y tal vez es el comienzo de año eclesiástico para nosotros. Nos enfrentamos a un nuevo año
Y siempre hay cosas que guardamos, que atesoramos, pero que no dejan crecer la fe en nosotros. Y así que pedimos oración, pero nuestro hábito se queda allí. Lo más duro y triste de la historia es que Moisés, como hombre de Dios, dice, venga, claro que si yo voy a clamar, ¿cuándo quieres que ore? Y dice la palabra de Dios, y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y el 9 dice, del capítulo 8 de Éxodo, y dijo Moisés a Faraón, dígnate, por favor, hazme el favor, dime cuándo debo orar por ti. ¿Cuándo quieres que oremos? ¿Cuándo quieres realmente cambiar tu vida? Y entonces dice, por tus siervos, por tu pueblo, indícame cuándo debo orar para que las ranas sean quitadas de ti, de tu casa, y que solamente queden donde tienen que estar. Y entonces en el versículo 10, una de las frases más tristes de un hombre que pide oración. Y él dijo, mañana. Y entonces entramos en una circunstancia donde el hombre siempre aplaza los cambios que necesitamos hacer hoy. Hay un refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y yo creo que es un texto parafraseado de la Biblia. Pero sabéis que en el Antiguo Testamento, este hombre que está harto no pide hoy. Imaginaros vosotros que vais a hacer el almuerzo y siguen las ollas llenas de ranas. Y estoy cansado, estoy harto. Estoy harto de estar viviendo esta situación, como cuando tu esposa te dice, estoy harto de esta situación, o tu esposo, o hablas con tus hijos y les dices, estoy harto de esto, ¿verdad? En las relaciones con nuestros hermanos de la iglesia, tantas cosas que pueden pasar, estoy harto, pero venga, déjalo para mañana. Había podido orar inmediatamente. El Señor contestaría esa oración ya porque había puesto a Moisés como profeta y el Señor le había dado la autoridad. Pero él no pidió que fuese hoy, pidió que fuese mañana. Y esta es una forma, como muchos de los que escuchan la palabra de Dios, con los que estudiamos la Biblia, tal vez haya algún amigo conectado, le dice al Señor mañana, hoy espérate, déjame que me jubile, espérate que mis hijos crezcan. No, yo todavía no estoy preparado. Creo que hasta que no me sienta bien el camino de Dios, no es juego. Pero yo te digo, si escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y sabéis qué es lo que siempre nos detienen? Espíritus de demonios, en forma de ranas, espíritus que nos desvían de la verdad. Cuando tú conoces a Dios y sientes la necesidad de Él, no es mañana. Y podemos fijarnos en la historia de aquel hombre de Candace, de aquel hombre que manejaba los tesoros, ¿recordáis? Cuando se llama al apóstol y le dice, ve que en el camino te encontrarás un hombre que no entiende la Biblia. Y ahí estaba el eunuco y aquel hombre de Etiopía, después de entender quién es Dios, qué es Dios para su vida y qué necesita ser transformado por el Espíritu de Dios, dice, ¿qué impide? ¿Y cómo puedo ser cristiano? Y entonces le dice, aquí hay agua a través del bautismo. Yo creo que el lavamiento en nuestra vida es el comienzo de regreso al cielo, es el ponernos bonitos, el limpiarnos de nuestra inmundicia, el ser limpios por el Señor y comenzar a caminar conforme a la palabra de Dios. Es ella la que nos limpia, es ella la que nos purifica día a día, es ella la que nos transforma. En Lucas 8, del Nuevo Testamento, hay una forma como las ranas hablan. Mirad qué interesante. Si ustedes se conectan esta plaga, especialmente de las ranas, el fastidio que pueden producir y cómo pueden desviar a los hijos que hubiesen sido del Señor, pero que se separaron, que hicieron su voluntad. En el texto de Lucas 8:26 hay una historia interesante. Yo sé que la conocéis. Si nos centramos en el versículo 8 del libro de Lucas, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Este Evangelio sinóptico nos presenta un mensaje interesante. Es un milagro portentoso que hace el Señor. El capítulo 8, versículos del 7 al 12, nos narran la historia de un hombre endemoniado. Y nos dice la palabra de la siguiente manera. Lucas, perdón, sí, creo que estoy bien, 8, del 7 al 12. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó su fruto. Pero avanzando en esta historia de Lucas 8, el 26, de manera especial nos dice lo siguiente.
Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, de esta ciudad que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas. Y me llama la atención, hermanos, porque esto aplica a aquel cristiano, quien el Señor quiere colocarle ropas de justicia del telar y de la tela que solamente se fabrica en el cielo. ¿Vale? Tal vez algún momento conoció, yo quisiera esperar que fue un hombre que conoció de Dios, porque el enemigo busca y se apodera de aquello que tiene mucho valor para Dios. En algún momento este hombre tuvo que vivir una vida diferente, pero en un momento desviado, los demonios, legiones tomaron posesión de él y querían destruirle, porque vieron en él potencial que más tarde iba a ser reflejado de una manera real. Si ustedes estudian la historia de este endemoniado, veréis que se convirtió en el mayor evangelista. Nos quedamos con la parte donde estaba endemoniado, rompía cadenas, se hería con las piedras, y eso es lo que se nos queda. Pero realmente de esa tierra recordar que a Jesús lo echaron, le dijeron, vete de aquí, por favor, acabaste con nuestra renta. Pero este hombre pudo tener gente preparada para que cuando los discípulos Jesús volvieron a este momento, muchos se acercaron y aceptaron a Cristo Jesús. Yo y el deseo de todas las gentes así lo dice, por el mensaje de este hombre. Pero lo que quiero resaltar de aquí es que cuando ve a Jesús, dice en el versículo 28, se lanzó un gran grito postrándose a sus pies, exclamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo o con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Y la palabra no es no nos atormente. La traducción más cercana al texto es no nos molestes. Por favor, déjanos en paz. Y quien estaba hablando era el enemigo. Déjanos en paz. Es la segunda frase. Mañana y otra a los que les hablamos de Dios es déjanos en paz. Por favor, allá con tu iglesia. Y a veces es triste, hermanos, cuando esta respuesta aparece en los que más amamos. A veces cuando hablamos con nuestros hijos y de pronto ya pasamos de tono o ya no es el llamado de venir y estemos a cuenta, sino que casi obligamos y queremos dar de conocer el Evangelio, y de pronto nuestros hijos nos dicen, déjame en paz, papá, ya buscaré a Dios cuando yo quiera. Déjame en paz, no me molestes, déjame vivir mi vida, ¿verdad? Y esa no es una actitud que el Señor pone en nuestro corazón. El enemigo sabe cómo hacerlo. Déjanos en paz. Es la actitud que muchos hombres hoy están tomando como derrotero de camino a la muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Así que, mis hermanos, entendamos esto firmemente. O mañana o déjame en paz. Pero la palabra del Señor siempre nos persuade. Y allí en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28, está hablando Pablo defendiendo la causa del Señor. Y hay aquel hombre que le contesta y le dice, por poco me persuades. Y Pablo dice, puede ser que por poco, por mucho, pero mira, te he presentado a Cristo Jesús y a los profetas y te he hablado de aquellos, y yo sé que tú crees, yo sé que tú tienes en tu mente y en tu corazón la palabra. Tenerla tal vez solamente como almacenamiento, la palabra de Dios no sirve para nada. La palabra de Dios en nosotros tiene que ser accionada, tiene que ser llevada, tiene que ser transportada, tiene que ser vivida, porque el evangelio que tú y yo vivimos es un evangelio por testimonio. Y tal vez, hermanos, como el título de esta meditación, una noche con batracios, una noche más con los batracios, tal vez pasen los días de tu vida y le digas al Señor mañana, o le digas déjame en paz, o le digas por poco me persuades. Hay un refrán muy interesante, cuando mi padre nos pedía algún oficio que hacer en el campo y de pronto él venía y el oficio no estaba hecho. Ah, es que yo creí, es que yo sí quería hacerlo, es que, hermanos, pero ya llegó y el trabajo no se había hecho. Algunos les entregaban el regalo, que era un pan o un caramelo del pueblo, porque estábamos lejos del pueblo, y comer un dulce allí en el campo era, eso era como el maná, era algo especial para nosotros. Y desde ese momento, pues el que no tenía, mi papá sí era muy recto en eso y decía, pues mi hijo, estás en la pila del agua bendita. Y no, no se quedaba en una advertencia, se quedaba en que te daba 3 o 4 azotes bien dados para que te acuerdes que cuando tu padre te habla, tú harás caso. Dios, no quiero presentar a Dios porque Dios no es así.
Dios nos llama con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto, te prolongo mi misericordia. Y cada que abrimos la palabra de Dios es misericordia de Dios para nosotros, mis hermanos y mis amigos que nos escuchan. Por eso, estas tres determinaciones como espíritu de Satanás deben desaparecer. Si el Señor nos llama es hoy, y dice la palabra del Señor, por cual dice el Espíritu Santo, estoy citando Hebreos 3, versículos 7 y 8, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Segunda de Corintios 6:2, porque tiempo aceptable te he oído, ahora es el día de salvación. El ayer se nos fue, quedó en el pasado, el futuro no te pertenece, el presente es el que tenemos. Y hermanos, esos cambios que nos hacen personas ácidas, que nos hacen personas en las cuales no se ve el reflejo de Cristo Jesús. A mí me gustaría pensar, hermanos, si te ven a la cara, ven al Señor. Realmente hay palabras de salmos en las que nos hablamos los hermanos o los unos a los otros. Nuestras conversaciones del sábado, nuestra forma de hablar en el hogar, hablamos como el dragón, hablamos como la serpiente o hablamos como el ángel de la luz que es Cristo Jesús. Tenemos la palabra de Dios en nuestras bocas. Mis hermanos, es lo único que nos ayudará a estar firmes. La palabra de Dios nos sostendrá en momentos de debilidad. Y hermanos, plagas volverán a la tierra. Y para muchos serán, mañana será otro día, mañana tomo la iniciativa. Para otros muchos será, déjame en paz. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? Pero en nuestra vida no han habido cambios. Y no hay cambio, mis hermanos, porque realmente permitimos que esas voces que hablan a nuestras espaldas sean más poderosas o les demos más sonido para que ellas nos hablen al corazón. Hermanos, venid ahora, dice Isaías 1:18. Venid ahora y estemos a cuentas. No quiero una noche más con batracios. No quiero una noche más con reptiles. No quiero una noche más con las ranas. Quiero una noche de tranquilidad y paz. Ya a esta hora de la noche, hermanos, y en el mundo, cuando la noche se torna más oscura, cuando los vientos de doctrina corren de aquí para allá, cuando los vientos de doctrina permean aún en nuestras congregaciones, cuando muchos de nuestros miembros llegan y tal vez untados más del mundo que de Dios, nos traen falsas interpretaciones. Hermanos, yo te digo, la única seguridad que tú y yo tendremos en el final del tiempo será la palabra más segura, a la que debemos de estar atentos, como a una antorcha, como a una brújula, como al GPS que nos llevará de regreso a casa. Mis hermanos, yo no sé cuál es la rana que tú tienes, pero coloca tu vida en orden. Muchos y el 90% de los problemas que tú y yo estamos padeciendo somos nosotros los propios originarios de esta construcción, de este problema. Muchos podrán venir de fuera, pero hermanos, la mayoría no los hemos creado nosotros. Pero yo te quiero decir algo, el Señor nos muestra el salir de allí. Quiere sacarnos del pozo cenagoso, colocarnos sobre piedra firme, sobre roca firme nuestros pies. Eso dice el salmista, puso mis pies sobre roca. Qué bonito es pensar que el Dios que tú y yo tenemos, qué trascendente es pensar, es el único que nos puede dar la firmeza en momentos cuando todo se mueve alrededor nuestro. Así que mis hermanos, muchas ranas pueden haber, aún en la iglesia, aún en nosotros, aún en nuestros hogares. Destapa, saca, pide al Señor que hoy sea, que en esta noche sea un momento para irnos a la cama en paz. Los que terminamos nuestra faena, pero aquellos que todavía están en la tarde, tienen más tiempo todavía para decir, Señor, quiero colocar mi cabeza sobre la almohada como aquel obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que puede estar en paz, porque hoy he hecho, no para salvación, no porque para que el Señor me dé salvación, sino porque Dios me amó y me dio la salvación en amor a su obra, haber predicado el Evangelio de Cristo. Hermanos, termino con Romanos 5:14 y la palabra del Señor dice, porque las cosas que fueron escritas para nuestra admonición fueron dejadas y para que las miremos y encontremos que a veces criticamos a Faraón, pero en muchos de los hijos de Dios puede estar el espíritu de Faraón en decir, hoy no quiero, mañana quiero, porque así es el hombre cuando se separa de Dios. Busquemos al Señor cada día, no dejemos, hermanos, de congregarnos y no hacerlo por costumbre, sino que nos congregamos porque entendemos que al Dios que adoramos
Es un Dios fuerte, poderoso en batalla, que nunca ha perdido un caso y que de manera especial ha colocado en nuestra vida un derrotero. Y ese derrotero es llevar la cruz de Cristo. Que Dios me les bendiga en esta noche, mis hermanos. Que todo pueda ser limpio a través del Espíritu de Dios. Y que de la boca de esta iglesia pura y sin mancha pueda salir el mensaje que anuncie luz al mundo, luz en la oscuridad, ser agua de vida, árboles que lleven buen fruto. Y esos frutos comienzan en casa, comienzan por nosotros. Y al final, hermanos, cada uno llevará su recompensa, porque el Señor es fiel y justo, o es fiel y justo el que prometió. Dios me les bendiga y espero encontrarnos en otra Que próxima Dios lo ocasión. bendiga y la llene de abundancia, de Muchas gracias, sabiduría y pastor. bendiciones. Amén. Muy Muchas interesante el gracias, tema. amén, amén, El Señor me la bendiga, mi Amén. hermana, de allí donde esté. amén. Estará en nuestras oraciones, pastor. Muchas gracias. Lo necesito, claro que sí. ¿Nos puede Pastor, orar, pastor? muchísimas Ahora. gracias por ese mensaje tan maravilloso que nos ha regalado. De verdad, necesitamos estos mensajes que vienen directamente del cielo para nosotros. Muchísimas gracias. Amén, hermano. La Un gloria para el abrazo Señor. muy fuerte. Gracias, mi hermano. Orar los unos por los otros. Y gracias, Donna, por permitir estos espacios en los que cada día tenemos pan del cielo, en aquellos Amén. hombres que buscan conectarse con el Dios creador y Señor de nuestra vida. Que nos despida en oración, Amén. querida hermana. Seguir en oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Querido Padre Celestial, es agradable, Señor, poder conectar con el cielo, entendiendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Pero como tu palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es en Cristo Jesús que nuestra vida puede ser restablecida. Señor, queremos pedirte que limpies de nuestro corazón, de este cuerpo que fue creado como templo del Espíritu Santo, todas aquellas ranas, yo no sé, Señor, la que cada uno tiene, pero tú sí sabes. Señor, que tu Espíritu Santo nos moldee. Líbranos de los enemigos que nos son ocultos dentro de nosotros. Y danos, Señor, la esperanza y la seguridad de que cuando tú vengas, tal vez con el mismo pedido que hizo aquel hombre crucificado a tu derecha, que en su manifestación poderosa solamente surgió decirte, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Así que, Señor, nada bueno hay, sabemos que somos carne y tú eres el espíritu que da fuerza a nuestros tendones, a nuestros músculos, en nuestra sangre, en nuestra mente, el que puedes transformarnos, producir la metanoia tan esperada en nosotros, el regresarnos al camino y el poner y escribir derecho renglones torcidos. Señor, te pedimos que te manifiestes a través de tu Espíritu, que nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias, en nuestro trabajo, Señor, podamos ser hombres y mujeres que por nuestro testimonio otros conozcan que hemos estado al pie del Maestro. Gracias por este programa, Señor. Gracias a aquellos que están a través de la internet conectados. Yo te pido, Señor, que les bendigas en sus hogares, las luchas que llevan, Señor. Tal vez no es la oración para mañana, es la oración para hoy. Que podamos ser conscientes, sabios y encontrar el discernimiento que viene de lo alto para ser inteligentes y hacer tu voluntad, Señor. Llévanos con bien, guárdanos. Y a los que están en sus quehaceres del día, Señor, que todo lo que hagamos, sea en comida o en bebida o cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Señor, me le Amén, bendiga, amén. mis hermanos. Nos veremos en alguna ocasión, seguro que sí. Amén. Amén, pastor. Que Dios le bendiga. Saludos desde Muchas Bendiciones. gracias por el mensaje. Muchas gracias. Les esperamos mañana a la misma hora. Muchas bendiciones. Amén, mi Mañana. hermanita. Un Mañana. abrazo para todos.